Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a una nueva edición de Youth for SDGs, a esta sesión en la tarde. Bienvenidos a todos los que se van conectando. El día de hoy tenemos una súper invitada de lujo en Youth for SDGs. Desde Argentina, nuestra amiga Florencia Linares. ¿Qué tal, Florencia? Buena tarde. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estaba platicando un poco a las personas que se van uniendo. Vamos a dar unos minutitos antes de empezar con el tema, pero vamos a utilizar mientras este tiempo como introductorio para decir quién es Florencia y sobre el tema que vamos a tratar. El tema para esta sesión es microactivismo y conciencia en círculos cercanos, cómo lograr un cambio. Y nos acompaña para esta sesión Florencia Linares desde Argentina, quien es activista y co-coordinadora de AGIN. AGIN es una agencia de noticias jóvenes y quien también es activista y voluntaria para la Fundación Tierra Vida. Sí, Muchísimas gracias bueno, por unirte a esta sesión, Florencia. muchas gracias por invitarme y la verdad es un gusto estar acá hablando de lo que me encanta que son los ODS y todo lo ambiental. Ah, se puede agregar, pero yo no te veo casi. A ver, sí, justo, es que no sé a cuál X, no, no. Está A bien. ver, listo, Estamos ya, probando ya nuevas pude funciones volver. en el Instagram. Ya pude volver. Gracias, Instagram, por estas nuevas funciones de proyección. Sí, justo está diferente la función para chat privado y para live, pero igual y podemos utilizar cualquier material, aunque se pierda un poquito. Ujú, así Bueno, es. sin más, vamos a aprovechar el tiempo para esta sesión y vamos a empezar a platicar un poco sobre lo que es el porqué de esta sesión, por qué elegimos hablar de microactivismos y cómo se relaciona este tema con la pandemia global de COVID-19, cómo se relaciona los microactivismos o el activismo cotidiano, el activismo desde casa con nuestro confinamiento. Y lo platicábamos ambos antes de poder establecer la sesión, el por qué es necesario emprender y hablar del activismo desde casa. Florencia. Nada, me encantó el tema cuando me lo propusiste, porque la verdad creo que todos comenzamos haciendo microactivismo y hay muchos microactivistas por ahí y que no saben que son microactivistas, pero que van haciendo. Yo siempre digo que esta frase la robé por ahí de alguien, sinceramente no me acuerdo a quién se lo escuché, pero que todos somos influencers de nuestro entorno, entonces que lo que yo hago puede generar cambios en los hábitos de otras personas, en los hábitos de su vida diaria. Y hoy en día, con la pandemia, como decías vos, el hecho de no poder salir a manifestarse o hacer intervenciones públicas, o incluso desde Fundación Tierra Vida antes íbamos más a las escuelas presencialmente. También recién ahora, con los últimos meses, empezaron a hacer algunas plantaciones, pero también todas esas cuestiones presenciales, el plugin de ir corriendo, levantando basura, todas esas actividades que se hacían en todos los grupos de activistas, al menos de Argentina, a nivel ambiental, ya no se podían hacer por las cuestiones que ya sabemos de la distanciamiento social y todo eso. Entonces, a empezar a hacerlo desde casa y desde las pequeñas cosas también tiene un gran impacto en lo que serían nuestros patrones de consumo y todo eso. Sí, justo desde el punto de vista de nuestra casa, yo creo que nos puede parecer un poco lejano, pero gracias a la información, a las tecnologías de la comunicación, nos hemos dado cuenta y a reportes globales, trascendiéndolo un poco al punto de vista académico, del impacto que tiene nuestra producción, nuestro consumo, nuestros hábitos cotidianos como ciudadanos a una escala global, ¿no? Se puede decir que es una basura o solamente es una persona, pero la realidad es que somos millones de personas que contribuimos diariamente a la
al aumento de plásticos, de materiales no reciclables o a la poca reciclaje de estos materiales, ¿no? Entonces, a este cúmulo de acciones individuales logramos hacer un cambio impresionante en nuestra relación con el medio ambiente, en nuestra relación con las ciudades, y es justo estas llamadas de acción, llamadas de alerta por parte de organismos internacionales, de fundaciones, e incluso de activistas desde hace muchos años, pero es ahora el momento donde yo creo que nos damos cuenta que sí estamos ya no ante un problema como es el cambio climático, sino ante una emergencia climática, como se menciona. Entonces, el entender que el cambio, al menos desde el punto de vista ciudadano, radica en la manera en que nosotros abordemos desde casa con nuestros padres, amigos, familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos, o sea, hacia arriba o hacia abajo, y incluso hacia los lados, nuestros hermanos, nuestros primos, o sea, a todo nuestro círculo que podamos influenciar sobre esta conciencia, que es lo más importante para emprender sobre el cambio climático. No podemos generar un cambio, no podemos pasar esa información y crear este vínculo con demás personas si nosotros mismos no nos creemos esta temática. Sí, totalmente. Además, el hecho de empezar a cambiar pequeñas cosas, con el tiempo te vas dando cuenta del impacto que tiene esos cambios. Yo siempre uso el ejemplo del shampoo sólido. Por ejemplo, yo hace un poco más de un año que uso shampoo sólido. Aproximadamente son 10 botellas de plástico que no generé yo, o al menos no consumí yo. Y así con un montón de cosas, de pequeñeces quizás, nos vamos ayudando y nos vamos haciendo estos cambios y uno va viendo cómo ahora grandes empresas empiezan a ofrecer productos más sostenibles o ecológicos. Lo pongo entre paréntesis porque no sabemos nunca en algunas empresas demasiado grandes hasta qué punto es sostenible y ecológico, pero te das cuenta que no es solo una moda y que no es solo el capricho de un grupo etario y de un grupo social, sino que ya realmente es una necesidad de hacer el cambio y que justamente va por el lado correcto, y también que los cambios son a través del consumo de nuestra vida diaria. También algo que quería decir con respecto a lo de los familiares y todo eso, y de cómo empezar desde casa, el poder de la información, como decías vos, de decir, bueno, sé que el plástico puede estar 500 o no sé cuántos mil años para degradarse. Creo que son cosas que de a poco van impactando y de a poco van entrando en la cabeza. O sea, yo me pasa con mi familia, que pobres, todo el tiempo les hablo de estos temas, y a veces me ha pasado quizás con algún familiar un poco más mayor, que con el tiempo dicen, sí, vos sabés que es una buena idea dejar de consumir tanto plástico. Y entonces es como que en ese momento es celebración interna y celebración total, entonces esas cosas son geniales. Así que, uy, perdón, pateé todo. Sí, justo como tú mencionas, estos pequeños actos que igual antes yo creo que era más complicado y sigue siendo complicado encontrar productos alternativos que tengan una conciencia desde su equipaje, desde su creación, hasta cómo se va a disponer de ellos, ¿no? Esto yo creo que fue un Sí, esfuerzo desde hace años, cuando a los productos en las etiquetas les ponían reciclable o ecológico, biodegradable, pero la realidad a años de estas decisiones políticas, pues nos hemos dado cuenta de que a pesar que son materiales reciclables, es aproximadamente el 9% de la totalidad de todos los plásticos producidos desde el inicio de la revolución industrial del plástico, es que solo el 9% de estos plásticos han sido reciclados. Y nos preguntamos, ¿dónde está el otro 91% de los plásticos? Pues ahora sabemos que ya están hasta en las placentas, hasta en los seres humanos, y que todos tenemos microplásticos en nosotros. Entonces, no es una cuestión de decir que es un lujo el alejarnos de los plásticos, que es algo como accesorio. Yo creo que a este punto en el que estamos actualmente totalmente. es una necesidad global el alejarnos de los plásticos y la conciencia, no solamente
por nuestro propio bienestar, el del ser humano como especie, sino por el bienestar del planeta, la relación que tenemos con los ecosistemas, con los mares que son tan importantes, algo que ni siquiera hemos explorado en su totalidad, no sabemos qué especies puedan habitar en las profundidades y las estamos destruyendo sin saber qué hay en esto. Pero volviendo un Sí, poco más al justamente, tema perdón, lo perdón, único que digo del plástico, el mejor ejemplo para ver el impacto real del plástico es un documental que se llama Un océano de plástico. Es muy fuerte, hay gente que puede ser muy sensible y le puede chocar algunas imágenes, pero es la mejor forma de entender que estamos haciendo todo mal y lo necesario que es estos cambios, lo necesario y lo importante que es tener tu botellita y no comprar, y lo importante que es el champú sólido y un montón de otros ejemplos, porque realmente es terrible. Así que bueno, volviendo al activismo. sí, no, y qué bueno que lo mencionas porque es justo este concepto que tú dices, el que sea agresivo, el que sea chocoso, el que sea raw, como dirán en Estados Unidos, que sea crudo, el poder ver, porque esa es la realidad. Son millones de especies diarias y son fuertes a un principio, incluso en la cuestión del veganismo, como el cambio climático, todo está relacionado con el consumo y producción en este ámbito, en la producción y consumo de productos cárnicos, de productos derivados de animales, el impacto que tienen en el mundo con la producción de dióxido de carbono, la violencia que envuelve, la discriminación, las cadenas de esclavitud de las mismas especies, incluso humanas, ¿no? Todo el tráfico y problemas derivados en esta complejidad. Pero es justo esta agresividad que tienen que tener, que tenemos que entender y entregar al hacer estos productos que a veces puede chocar, pero que creo es sumamente necesario. Y lo mencionabas igualmente en el contexto del confinamiento. Hace un año, 2 años, cuando empezó Fridays for Future y Extinction Rebellion, teníamos campañas muy fuertes donde estaban los niños pequeños, incluso bebés en carriolas, unas imágenes muy icónicas, yo creo, en unos años, donde veíamos este activismo en las calles, pero actualmente no podemos salir, aún nos encontramos con situaciones de confinamiento y cómo podremos, cómo nosotros como ciudadanos podemos crear esta conciencia que es, creo, el tema fundamental y es la pregunta que queda abierta y con la cual se podrían llevar las personas que están viendo este live. ¿Cómo puedo crear yo una conciencia primero en mí para que pueda ser constante mi cambio, para que yo pueda ser un activista activo, si se puede decir de esa manera, es decir, no perder la batalla y poder tomar la mejor decisión siempre cuando la tengamos enfrente? Sí, creo que va más por el lado de estar, como decimos, informados, de tratar de pensar e informarse antes de tomar una decisión o prepararse para una posible decisión. Y también con respecto a cómo llevar el activismo desde casa, creo que va desde las pequeñas acciones, no solo que hago yo de, como digo, de usar X producto en vez de otro, sino también compartirlo, hablarlo con tu familia, compartirlo en Instagram también, porque yo, por ejemplo, me pasó que en la anterior cuenta, en mi cuenta privada, cuando en esa época hacía activismo desde mi cuenta privada principalmente, mi cuenta personal, había hecho un video de que estaba probando a hacer compost y que había salido una lombriz enorme y que estaba súper feliz con mi lombriz. Y entonces muchas personas me empezaron a pedir consejos cuando yo no tengo mucha idea del tema, pero bueno, yo estaba experimentando. Y como quizás 10 personas empezaron a hacer compost. 10 personas de mis amigos, contactos, que no es tampoco es que eso era influencer ni nada por el estilo. Entonces creo que eso de compartirlo, recomendar, decir, acuérdense que si tienen papel pueden llevarlo a tal lugar, a reciclar, por ejemplo, acá no hay una recolección diferenciada de residuos, entonces uno si quiere recolectar y reciclar tiene que llevarlo a algún lugar específico. Entonces, por ejemplo, el Hospital de Niños de la ciudad recibe papel para venderlo y comprar máquinas. O sea, venderlo para reciclaje y comprar todos los instrumentos que necesitan, sobre todo
para niños con cáncer. Entonces, es como haces un impacto ambiental y social al mismo tiempo y no te cuesta nada. Entonces, creo que desde casa es eso principalmente, de informarnos, hacer los cambios nosotros, tratar de ser coherentes con nosotros mismos. Creo que nunca vamos a ser coherentes 100%, siempre algo va a fallar, pero si yo defiendo una causa, tratar de consumir y actuar en pos de esa causa, empezar a tomar decisiones más conscientes. Yo creo que el ser humano toma como 3.000 decisiones al día o 300.000 decisiones al día, no me acuerdo el número, pero era muchísimo. Digo, con que tomes dos decisiones pensando en el ambiente o en la sociedad o éticamente, digamos, ya cambió todo. Y así, entonces creo que va por ese lado. Y el compartir me parece clave para poder eh, continuar y inspirar a otras personas a que lo hagan, que quizás no salgan a marchar a una manifestación de Fridays for Future, pero sí hagan sus cambios internos. Sí, yo creo que lo mencionas perfecto. Es la influencia y el impacto a nuestros familiares, a nuestro círculo cercano, lo que platicamos en un principio, lo que es sumamente importante o lo que trata el microactivismo. No se trata de ser esta figura súper influyente como Jack Harris, como Greta Thunberg, como Jane Goodwill, que han hecho y son precursores masivos para las acciones medioambientales y la conciencia, pero tomar estas acciones, lo que nosotros creemos y podemos emprender de manera individual y traerlo a nuestras vidas, como lo mencionas tú, desde la cuestión de la botella de plástico, desde cómo tú tomas, cómo te aseas, la manera de shampoo, el jabón en barra, el optar por una opción sostenible o incluso el cuidado de los litros de agua en la al momento de bañarse, de la ducha, pues es súper importante y son cuestiones que uno decide al final de cuentas estas 300 mil decisiones que tomamos al día, algunas pueden ser de manera consciente y algunas nos vamos a ir acostumbrando a hacerla de manera inconsciente y eso es lo que yo creo que sería muchísimo más padres para poder compartirlo, ¿no? Para las personas que están viendo el video pueden agregar preguntas. En la parte de abajo hay un icono y podemos desarrollar y leer estas preguntas a lo largo de la transmisión. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutitos más, dos intervenciones y justo vamos a esta otra sección donde la pregunta es, después del microactivismo, ¿qué? ¿Qué sigue después de emprender estas acciones? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que sigue? Al menos desde mi punto de vista y en base a la reflexión que tú compartías, yo creo que sigue seguir, sigue el seguir compartiendo, el seguir siendo activos, el seguir siendo conscientes, pero es el problema, ¿cómo puedo seguir, no? Yo creo que eso va ligado también a otra idea de cuando, de esa frase que dice solo una bolsa de plástico y abajo dice 3 millones de personas dijeron lo mismo, como que todos decimos, ah, es solo una bolsita y en realidad somos un montón y terminan siendo un montón de bolsas de plástico. Creo que va ligado a eso, a de que mientras más seamos, también podemos llevar ese activismo o esa conciencia a otros espacios de nuestra vida. Por ejemplo, la universidad. Si le decías a tus compañeros de clase, compañeros y compañeras, de que, no sé, guarden los papeles de la materia que están cursando y los lleven a un lugar a reciclar, o cosas así, o quizás también cambios más estructurales. Yo sé de gente que en sus trabajos ha logrado implementar en sus espacios de trabajo la recolección diferenciada de residuos. Sé de gente que ha tomado acciones en sus trabajos y que eso cambió quizás la filosofía un poco de la empresa a nivel de cómo trabaja internamente. Entonces, creo que eso también va generando cambios porque creo que el cambio es de abajo hacia arriba. De a poco todos vamos a ir cambiando y eso va a ir influenciando en las partes altas de tomadores de decisiones del sector privado, sector público y demás. Creo que es el cómo seguir es llevarlo a otros espacios
tratar de que si vos estás en un puesto, digamos, de poder en alguna empresa, en alguna organización del tipo que sea, empezar a pensar más en todo lo que es la equidad de género, el desarrollo sostenible, todos los problemas que hay hoy en día, y reflexione uno cómo en su posición de poder o no poder, o quizás capacidad de lucha desde, digamos, como digo, desde abajo, lograr algún cambio. También voluntariados, sumarse a movimientos sociales, todo eso también ayuda muchísimo. Yo o sea, tenía una pequeña conciencia ambiental, como algo así, pero desde que me sumé al voluntariado cambió muchísimo y creció muchísimo, porque hay gente con tus mismos intereses y te empezás a contagiar y pasas información y compartís, entonces también eso es muy importante. Creo que si quieren más, o los lleven a otros ámbitos donde falte eso, o se unan a uno donde haya, que les va a dar la fuerza para luego llevarlo a otros ámbitos también. Sí, yo creo que igual mencionas otro tema súper importante que espero y estas sesiones puedan ser un poco más programadas y puedan ser constantes, porque el hablar del activismo es algo fundamental. Teníamos como pregunta detonadora en el programa, ¿cómo lograr un cambio? Yo creo que el cambio empieza siempre por nosotros mismos y para seguir como lo dije hace rato, ¿cómo seguir? Pues seguir siguiendo, ¿no? Y sigo con la motivación, sigo con el testimonio de otras gentes, que yo vea y que siga motivado, que siga constante en este cambio. Y yo creo que es donde entra el papel del voluntariado, donde conoces a gente impresionante, donde de repente ves estos videos, como lo mencionamos, que pueden ser chocantes o agresivos, y que al final vemos esa luz al final del túnel, que son personas que llevan mucho tiempo, que llevan poco tiempo accionando por ciertos temas del desarrollo sostenible, de veganismo, de cambio climático, temas de género, algo tan importante, que al final todos están interrelacionados y es una relación de dependencia de unos y otros, pero es esto, creo, lo más importante, el encontrar una red de apoyo y es lo que al final quería generar en esta conversación, cómo esta misma red de apoyo puede ser en tu familia y de una familia a la otra. Eso yo creo que es un impacto impresionante el que un día puedan llegar algún conocido a tu casa y sigan, Flor, la que estaba emprendiendo por cuestiones medioambientales, y de repente llegan a tu casa y ya ven todo cambiado y ven a tus familiares igualmente con prácticas un poco más sostenibles, prácticas verdes, y dicen, pero ¿qué pasó? ¿No? Y son testimonios que me ha tocado escuchar, que dicen, ¿qué pasó? Y se interesan y ven que es posible justo cómo poder emprender ellos, y es una relación de dependencia de unos y otros lo que yo destaco y lo que creo más bello de este microactivismo que al final no tiene nada de micro, que todo al final se ve reflejado en lo macro, en lo más grande, y son estas acciones las que generan un cambio súper importante. Y también agregando eso, creo que es importante mostrar con el ejemplo de lo bueno y lo malo. Decir, por ejemplo, mostrar que a veces es muy fácil y a veces te podés encontrar con problemas, que no es todo color de rosas. Por ejemplo, se me viene a la mente la copita en las mujeres. eh, Te la venden como que es la maravilla y es la séptima maravilla en el universo, yo lo digo, pero hasta que uno se acostumbra, hasta que uno logra un montón de cosas, no es fácil y muchas personas a la primera renuncian y no, hay que seguir intentando porque claro, les vendieron que en 2 días, fantástico, y no, entonces también predicar un poco con el ejemplo de decir, bueno, o por ejemplo, un shampoo no me sirvió, bueno, esta marca en mi pelo no me sirvió, entonces probé otra marca y seguí intentando y lo sigo viendo. A veces se me va a cambiar de marca y así, es como todo un proceso y también demostrar que es posible, pero que también no es un camino de color de rosas, pero no en el mal sentido, ¿no? Para que la gente no se desanime apenas tenga algún impedimento o eh, algún problema en ese camino, digamos.
Sí, yo creo que el ser críticos, el ser flexibles, el dar una segunda oportunidad, el enamorarse y no rendirse es lo que necesitamos. Lo mencionas tú con el tema de la copa menstrual, donde al final, o incluso el shampoo, donde dicen, no, los jabones ecológicos son malísimos, te secan la piel, no sirven y me sacó, o sea, ese fue tu testimonio, esa fue un shampoo, pero ¿cuántos has probado, no? Igual hay aproximadamente, yo creo, 200 marcas de shampoo en un supermercado que vienen en bote y con plástico y súper colorido. Y es esto porque justo encontraste solo una marca de jabones o de shampoo en barra, crees que no te va a funcionar, ¿no? Incluso pastas dentales, alimentos, empaques, Sí. demás. Yo creo que a manera de conclusiones igualmente seguir en esta lucha y este concepto que dijimos hoy, el seguir siguiendo en la lucha contra el cambio climático, la lucha que es constante, que es diaria. Yo creo que esa es la conclusión, que no es una lucha que solamente toma una decisión y ya, no, es una lucha que es todos los días, que es con estas decisiones con las que nos vamos afrontando y que tampoco nos debemos de frustrar. Al contrario, se trata de encontrar estas redes de colaboración. Yo creo que de manera pequeña, de manera sencilla, este ejercicio tiene un impacto y al contrario, si no motivó a otras personas, al menos yo salgo súper motivado, salgo súper energético de esta sesión verdaderamente enriquecedora contigo. El compartir un testimonio siempre con otra persona te da ese aliento del cual hablábamos y no sé si quieres hacer otros comentarios, quieres abordar otro tema. Tenía por aquí un TikTok que vi, que guardé, no sé cómo se vaya a ver, voy a intentar reproducirlo porque era sobre el tema del agua. ¿Se escucha? No, pero no, no se escucha. Pero es sobre el fracking y el agua, me Sí, parece. sobre el agua. Sí, no, se ve a medias y no se escucha. No, pues falta ahí muy mal por Instagram, pero es justo como videos, yo creo que este es otro material en el confinamiento. ¿Cómo me puedo seguir motivando? ¿Cómo puedo seguir haciendo activismo? Pues en Aprendiendo. redes. Sí, y aprendiendo, viendo videos, viendo webinars. Eso a mí, yo cada vez que salgo a un webinar suelo salir como súper con ganas de hacer cosas o de cualquier tipo de charla. Y también algo que se me había ocurrido y no lo mencioné, cuando haya, por ejemplo, acá le decimos tuitazo, que es como una hora, un día se hace en Twitter, eh, todos tweets reclamando un problema o alguna cuestión, sobre todo suele ser con algún gobierno. Acá en Argentina se le dice tuitazo, no sé cómo se dirá en otros lugares, pero que todos se ponen de acuerdo y tuitean o publican en distintas redes a la misma hora, con el mismo mensaje, la misma imagen, etiquetando a las mismas personas. Eso, aunque quizás uno crea que no hace mucho, acá en Argentina se frenó el acuerdo porcino con China que se iba a firmar, que era un acuerdo para poner granjas industriales de cerdos altamente contaminantes, para nada beneficiosas ni con el ambiente ni con la sociedad. O sea, los trabajos no eran tantos como se creían. Había toda una cuestión también de secretismo a nivel gubernamental y con todos los tweets, con algunas intervenciones artísticas que se hicieron aún estando en confinamiento por la ciudad de Buenos Aires al no haber gente, se hicieron algunas intervenciones artísticas, se frenó. ¿Qué pasa? Se va a hacer desde entre privados, pero al menos no viene desde el gobierno, no viene desde el Estado Nacional. Entonces, no se terminó el problema, vamos a seguir luchando, pero se ha logrado eso. Realmente fue increíble como todo el activismo juvenil y también que se aliaron un montón de artistas de acá de Argentina, se logró frenar algo tan fuerte y que estaba tan secreto y que nos enteramos porque alguien se enteró, o sea, entonces bueno, eso básicamente creo que está bueno y que es uno de los mejores ejemplos del activismo virtual, que el poder que tuvo como en pleno confinamiento con un montón de muertes, un montón de contagiados, igual se dio lugar a eso y pudo suceder. Sí, yo creo que al final hay unos artículos un poco más científicos o académicamente hablando,
donde es justo derivado del confinamiento, esto es anterior, pero que se retoma y se dice que el Internet es el nuevo espacio público, ¿no? El Internet como el nuevo espacio público es un tema que pueden googlear y van a encontrar artículos muy interesantes, pero es esto, lo mencionaban al final, es el Internet, es Twitter, es Facebook, es TikTok, es YouTube, la nueva plaza pública, la explanada, donde todos están colaborando, donde se suman, nos sumamos para hacer activismo y para denunciar algún tema, ¿no? Y al final, como tú lo reflejas, creemos que por no estar presentes, que por no hacerlo y no tener de estar de codo a codo, no se puede hacer de una manera virtual. Yo creo que esto queda súper comprobado, que es la participación incluso en redes, la participación a distancia, como ahorita, gracias a las tecnologías, que podemos desarrollar este tipo de temas, que podemos emprender distintos temas que al final son relevantes tanto en un lugar como en otro. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Me encantaría poder hacer de esto ya una serie en Instagram, tener, si Florencia se compromete a poder sacar otros videos Bueno, un poco más seguir esta línea de cambio climático, de innovación y hacer eco, porque sí creo que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por muchos años, la pandemia y los resultados derivados del COVID-19, la reducción de las desigualdades que teníamos ha aumentado nuevamente por el tema económico, por el tema social, por el tema político, y son los jóvenes al final una población vulnerable en la mayoría de todos los países. Entonces, el poder tener este feedback, estas retroalimentaciones, estas perspectivas diversas, yo creo que suman a un caldo global que estamos haciendo todos desde nuestra trinchera. sí, sí, totalmente. Así que nada, gracias por invitarme y ¿quién dice si querés? Vamos a meterle más. Yo te digo que me inspiró la idea de hacer el vivo y estaba pensando hacer como vivos, no digo todos los viernes, pero cada tanto, así que también quizás pronto tengan novedades por mi Instagram. Así que sí, Ya quedó grabado, está en vivo, entonces estaremos al menos intentando, si no es en esta sección, podamos ser invitados dentro de la próxima sección que desarrolle Florencia y estemos pendientes a todo el material que se genere por ambos lados. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios y nos seguimos viendo. dale, gracias y gracias a todas las personas que se sumaron o que lo vean en diferido. Así que nada. Uy.